Permíteme compartir la pregunta 10 del Manual para el Maestro de un Curso de Milagros. ¿Cómo se deja de juzgar? Retomar el párrafo 2 del subtema El sueño del perdón del libro de texto que dice: en la mente que Dios creó perfecta como Él mismo, se adentró un sueño de juicios, que es la idea loca donde nació el yo separado. Y en ese sueño, el cielo se trocó en infierno. Recordemos que el cielo es un estado mental de unidad o no dualidad, y el infierno un estado de separación de la mente de unidad. Y Dios se convirtió en el enemigo de su Hijo. Dios es el enemigo de la mente separada para el ego, que quiere ser causa. Por lo tanto, la única causa, que es Dios, con el único pensamiento real que existe, es el enemigo. Esa idea está en el subconsciente colectivo que dirige nuestra mente, y esa es la idea que el Maestro de Dios tiene que abandonar para retornar a la verdad. ¿Cómo puede despertar el Hijo de Dios de este sueño? Es un sueño de juicios. Para despertar, por lo tanto, tiene que dejar de juzgar. ¿A qué se refiere sueño de juicios? Los juicios son producto de la separación. En la unidad Dios no se juzga a sí mismo. El Hijo de Dios no juzga a Dios, porque se juzga lo que está separado. Y tal estado es ilusorio, pues en la mente de Dios solo hay completud. Y esa completud es la naturaleza de la mente crística en unidad con el Padre. Por eso los juicios solo pueden hacerse en sueños, porque solo así la mente crística puede estar separada o desintegrada. En todo el curso se nos ha hablado que la proyección es la forma que la mente encuentra para negar la creencia en la separación y por lo tanto ocultar de sí misma la trilogía de pecado, culpa y miedo, y que juzgando lo que proyecta en otros se cree que se deshace del dolor de la separación. Juzgamos todo lo que consideramos separado de nosotros, pero cada juicio nos separa de la realidad para abrazar la ilusión. Por eso los juicios siempre acarrean conflicto en la mente, siempre dejan un estado de intranquilidad. Los juicios siempre se hacen sobre el comportamiento, si es apropiado o no, según las normas, valores o procedimientos. Juzgamos porque nos sentimos separados del juzgado. Textualmente, el primer párrafo dice: juzgar, al igual que los demás mecanismos mediante los cuales el mundo de las ilusiones se mantiene vigente, es algo que el mundo no entiende en absoluto. De hecho, se le confunde con sabiduría y se usa como sustituto de la verdad. Tal como el mundo usa el término, un individuo es capaz de tener buen juicio o mal juicio, y su educación tiene como objeto reforzar el primero y minimizar el segundo. Por muy bellas o terribles que sean las cosas que juzgamos, recuerda que son ilusorias. Todo lo que se genere fuera de la mente divina es irreal. Por eso hemos repetido, le he dado el significado que tiene para mí. Y si cada quien le da un significado diferente al mismo hecho, entonces está fuera de la verdad, porque la verdad de Dios es una sola. El Padre y el Hijo comparten un solo pensamiento, y es al que renunciamos al emitir cualquier juicio. Existe, no obstante, continúa, una gran confusión con respecto a lo que significan estas categorías. Lo que es buen juicio para uno es un mal juicio para otro. Lo que es más, una misma persona puede clasificar la misma acción como muestra de un buen juicio en una ocasión y de mal juicio en otra. Tampoco puede enseñarse realmente un criterio consistente para determinar lo que son estas categorías. En cualquier momento, el estudiante puede estar en desacuerdo con lo que su posible maestro dice acerca de ellas, o el maestro mismo puede ser inconsistente en lo que cree. Buen juicio en este contexto no significa nada. Mal juicio tampoco. Tan simple como reconocer, cuando somos hijos, juzgamos a nuestros padres y por lo general
Los dejamos de juzgar cuando nos convertimos en papás y empezamos a repetir las frases o conductas que criticábamos y que ahora nuestros hijos juzgarán en nosotros. Así, el bucle del juicio se perpetúa entre padres e hijos. No se diga si nos referimos al relativismo cultural, donde cada cultura valida sus juicios en base a su propia historia, lo que conlleva cubrir la mente recta que nos une entre nosotros y Dios con juicios o ideas tan falsas como insustanciales. Se me figura que los juicios son como las capas que cubren el corazón de la cebolla. En este caso, cubren la conciencia de unidad, cubren nuestro verdadero ser, cubren la mente recta. ¿Que cómo se deja de juzgar? Reconociendo que con cada juicio no solo ponemos una capa en la conciencia del otro, sino en la de nosotros mismos, pues los juicios pertenecen a la idea ilusoria de que la mente está separada. Si estamos trabajando para volver a la mente de unidad por pura conveniencia, debemos tener presente que lo que le doy a otro es a mí mismo a quien se lo doy. Creer que puedo juzgar y al mismo tiempo recuperar el conocimiento del verdadero ser es tan absurdo como querer que la noche y el día se manifiesten simultáneamente. El día llega cuando la noche se va. No pueden coexistir. La luz del conocimiento es eterna, pero se nubla en la mente que juzga. Es necesario, continúa el manual, que el Maestro de Dios se dé cuenta no de que no debe juzgar, sino de que no puede. Al renunciar a los juicios, renuncia simplemente a lo que nunca tuvo lugar. Renuncia a una ilusión, o mejor dicho, tiene la ilusión de renunciar a algo. En realidad, simplemente se ha vuelto más honesto al reconocer que nunca le fue posible juzgar y deja de intentarlo. Habíamos mencionado que para el curso honestidad y congruencia tienen el mismo significado. El maestro es honesto porque nada de lo que piensa, dice o hace contradice el sistema de pensamiento por el que se ha decidido, por lo que juzgar sería incongruente o deshonesto. De ahí que, continúa el manual, dejar de juzgar no es un sacrificio, por el contrario, se pone en una posición en la que el juicio puede tener lugar a través de él en vez de ser emitido por él. Podrán juzgarlo, pero el juicio no saldrá de su mente. Y ese juicio no es ni bueno ni malo, porque el único juicio que existe es: el Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Si al renunciar a los juicios renuncia a lo que nunca tuvo lugar, significa que al juzgar renunciamos a la verdad. Si la verdad es que el Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe, los juicios convierten al Hijo de Dios en culpable y por lo tanto le dan realidad al pecado. Recuerda, el único pecado o pecado original es la creencia en la separación. El objetivo de nuestro programa de estudio, a diferencia de la meta del aprendizaje del mundo, es el reconocimiento de que juzgar en el sentido usual es imposible. Esto no es una opinión, sino un hecho. Para poder juzgar cualquier cosa correctamente, dice el manual, uno tendría que ser consciente de una gama inconcebiblemente vasta de cosas pasadas, presentes y por venir. Uno tendría que reconocer de antemano todos los efectos que sus juicios podrían tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas. Y tendría que estar seguro de que no hay distorsión alguna en su percepción para que sus juicios fuesen completamente justos con todos sobre los que han de recaer ahora o en el futuro. ¿Quién está en posición de hacer eso? ¿Quién, excepto en delirios de grandeza, pretendería ser capaz de todo eso? Y te recuerdo que delirar significa sufrir alucinaciones y decir cosas incongruentes, generalmente como consecuencia de una enfermedad. Y nuestra enfermedad se llama culpa. Párrafo 4. ¿Recuerdas
¿Cuántas veces pensaste que estabas al tanto de todos los hechos que necesitabas para juzgar algo y cuán equivocado estabas? ¿Quién no ha tenido esa experiencia? ¿Tienes idea de cuántas veces pensaste que tenías razón sin jamás darte cuenta de que estabas equivocado? ¿Por qué habrías de querer usar una base tan arbitraria sobre la que tomar tus decisiones? Formar juicios no es muestra de sabiduría. La renuncia a todo juicio lo es. Forma pues un solo juicio más. Hay alguien a tu lado cuyo juicio es perfecto. Así que cuando sintamos la necesidad de juzgar, podemos acudir al Espíritu Santo y entregarle cualquier situación a aquel que habita en la verdad, a la que nos encaminamos con confianza de que no hay llamado que quede sin responder. Sería una manera de confirmar: mi voluntad es que haya luz, no que se apague. Mi voluntad es la paz, no el conflicto. Él, dice el manual, conoce todos los hechos pasados, presentes y por venir. Conoce los efectos que sus juicios han de tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas. Y Él es absolutamente justo con todos, pues en su percepción no hay distorsiones. Las lecciones nos han enseñado que si hacemos a un lado nuestro pensamiento mundano, podremos ver el camino que el Espíritu Santo nos muestra. Los juicios son ilusiones que nos conducen fuera de la mente de Dios hacia el mundo, nublando la verdad que Jesús vino a desplegar en nuestra mente. Juzgar es volver a escuchar a la pequeña diminuta idea loca, es volver a morder la manzana de Adán y caer en un sueño más profundo. Cada juicio nos clava en la cruz de nuestra propia crucifixión, pues nos ata a las creencias de un mundo ilusorio. Por lo que dejar de juzgar es una muestra de buena voluntad, es un signo de cordura que permite al Hijo de Dios que los rayos de la luz del conocimiento se empiecen a filtrar en su sueño de ilusiones. Abandona, por lo tanto, dice el manual, todo juicio, no con pesar, sino con un suspiro de gratitud. Ahora estás libre de una carga tan pesada que solo podría haberte hecho tambalear y caer debajo de ella. Y todo era una ilusión. Ahora el Maestro de Dios puede levantarse aliviado y seguir adelante con paso ligero. Pero este no es el único beneficio. Su sensación de preocupación ha desaparecido, pues no tiene ninguna razón para ello. La ha abandonado junto con sus juicios. Se entregó a aquel en cuyo juicio ha elegido ahora confiar en lugar del suyo propio. Ya no comete errores. Su guía es infalible. Y donde vino a juzgar, ahora viene a bendecir. Donde ahora ríe, antes venía a llorar. La lección 156 tiene unas líneas que nos anticipan la seguridad que nos ofrece caminar por el sendero de la paz en nuestro recorrido de regreso a la verdad, lo que se le ofrece a la mente al liberarla de la idea del pecado, por lo tanto de la culpa que nos conlleva los juicios que no son otra cosa que creerse separado, y dice: no puedes caminar por el mundo separado de Dios, porque no puedes existir sin Él. Nada puede estar separado de Él y vivir. Y ahora, donde Él está, tiene que haber santidad así como vida. Hay una luz en ti que jamás puede extinguirse y cuya presencia es tan santa que el mundo se santifica gracias a ti. Te recomiendo que la vuelvas a leer. Continúo con el párrafo 6. No es difícil renunciar al hábito de juzgar. Lo que sí es difícil es aferrarse a él. El Maestro de Dios lo abandona gustosamente en el instante en que reconoce su costo. Toda la fealdad que ve a su alrededor es resultado de sus juicios, al igual que todo el dolor que contempla. De ellos se deriva toda soledad y sensación de pérdida.
el paso del tiempo y el creciente desaliento, la desesperación enfermiza y el miedo a la muerte. Y ahora, el Maestro de Dios sabe que todas esas cosas no tienen razón de ser, ni una sola es verdad. ¿Recuerdas la lección que dice, descanso en Dios? Quizá todavía dudamos de ese descanso. Quizá todavía pensamos que no sea aplicable a nuestra mente mundana. Todavía nos falta la confianza para mantenernos firmes en un solo sistema de pensamiento. Pero te aseguro que todos hemos sufrido los estragos de creer que en el ego podemos descansar, que los juicios pueden darnos paz cuando estos esconden la decisión por una causa ilusoria. De ahí que el siguiente párrafo diga, habiendo abandonado su causa, es decir, la creencia en la separación, todas las ilusiones se desprenden de él, ya que nunca fueron sino efectos de su decisión equivocada. Maestro de Dios, este paso te brindará paz. ¿Cómo iba a ser difícil anhelar solo eso? Cada vez que decimos, no es por criticar, no es por juzgar, cuestiónate. Entonces, ¿por qué es? ¿A quién alaban esos pensamientos que quieres compartir o que simplemente estás pensando? ¿A dónde conducen? ¿A quién santifican o a quién condenan? Porque recibimos lo que damos. Damos luz significa que ahí estamos y recibimos lo mismo. Y que lo contrario funciona igual. Por lo tanto, ¿cómo iba a ser difícil dejar de juzgar si sabemos que con eso se nos devuelve en el grado de nuestra voluntad la paz? ¿Cómo iba a ser difícil dejar de juzgar si tomamos conciencia de que cada juicio que aceptamos es una forma de rechazar a Dios? Que cada vez que condenamos a alguien, nos estamos condenando a la creencia en el mundo ilusorio y renunciamos por voluntad propia al mundo real. Si Dios es solo amor y estamos de camino de regreso a esa mente amorosa, no podemos llevar en nuestro viaje de retorno nada que no sea similar a lo que buscamos. En cuanto te des cuenta que un juicio, por insignificante que parezca, quiera nublar la luz de un hermano, pregúntate si realmente estás dispuesto a pagar el precio de tu propia santidad dejándote engañar por ilusiones. Ya lo repetimos en las lecciones, tengo el poder de decidir. La inconsciencia nos separa de Dios. Retomar el papel de tomador de decisiones y hacernos responsables de la elección del único guía a la paz es nuestra única función como maestros de Dios. Tú eres mi única meta, Padre mío, solo tú. Con que lográramos con total resolución integrar una sola lección de las 365 lecciones a nuestra mente y manifestarla, podríamos adquirir la visión que nos permita caminar con los pies en la tierra, pero la mente en el cielo. Sigamos pues nuestro sendero, abandonando los juicios y devolviéndole su espacio al amor de Dios. Amén.